Bueno, muchas gracias. Como comentó la colega, nosotros trabajamos con el uso terapéutico de un fenómeno neurológico que es el de la kinesia paradojal para estimular el funcionamiento motor en las personas con enfermedad de Parkinson. Adelante. Entonces, en este breve, no va a ser largo, no nos vamos a aburrir, esperamos. Vamos a tratar de dar una introducción a la enfermedad de Parkinson, síntomas motores, no motores y premotores, el abordaje convencional, y luego ya explicar el taller de Parkinson, la propuesta terapéutica, el concepto de kinesia paradojal en la enfermedad de Parkinson y avanzar un poquito sobre algunos resultados, ¿no? Observaciones, líneas a seguir, etcétera. Adelante. Bueno, que en general después se van a ampliar un poquito más, pero decimos que la enfermedad de Parkinson, y ya creo que todos saben, es una enfermedad neurodegenerativa, se clasifica, o sea, donde lo estudia uno y lo estudia en neurología dentro del capítulo de desórdenes del movimiento, ¿no? Como un trastorno del movimiento, ¿no? Tiene tratamiento sustitutivo, también a veces se ve en psiquiatría, no, por supuesto. Tiene tratamiento sustitutivo, no tiene cura, ¿no? Hasta el momento, sabemos que Michael Fox y toda su fundación está atrás de eso, pero bueno, mientras tanto está el tratamiento sustitutivo y toda la terapia que nosotros podemos comentar también. El diagnóstico es básicamente clínico, como nos enseñó nuestro maestro José Luis Viva, la clínica es soberana, pero también se están buscando marcadores, biomarcadores de alfa-sinucleína en líquido cefalorraquídeo, a ver si se puede adelantar el diagnóstico. Después Silvana también va a hablar de otros síntomas que pueden ir adelantando el diagnóstico, pero que no se usan como criterios diagnósticos desde la neurología. También tenemos actualmente grandes avances en lo que es Machine Learning para trabajar con el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, pero hasta el momento nada supera la clínica. Pero todos son avances muy interesantes como para seguir estudiándolos. El comienzo es unilateral, responde los levodopas, como dijimos, y en cuanto a la prevalencia, la verdad es que si ustedes me dicen, a ver, ¿cuánta gente con Parkinson hay en el país? No sabemos. Este es un gran tema que tenemos para trabajar desde el taller de Parkinson y desde la red argentina de Parkinson. El estudio de prevalencia, no sabemos, ni de incidencia, ¿no? Ahora bien, hay algunos estudios que van aproximando, ¿no? Algunos más viejitos, otros más nuevos, regionales. Entonces, por ejemplo, uno regional que el año pasado encontré, pero que igual es de 2018, regional digo porque es de Chile, establecía 160 personas sobre 100.000 habitantes. Hay 100.000, o sea, si eso, el 160 me quedó el punto y era la coma para nuestro idioma, ¿sí? Y 100 me quedó la coma y era el punto. Eso me di cuenta hoy a la mañana mirándolo. Pero bueno, el estudio de Vial. Esto es en regional. Después tenemos de nuestro país un estudio en Junín, pero de 1997. Bueno, ya hace mucho, ¿no es cierto? De Buenos Aires, que se hizo con una cohorte del hospital italiano, o sea, no es representativo de la población ni por casualidad, pero sí de la población del hospital italiano en ese momento, ¿no? De los que estaban asociados a la obra social del hospital italiano, ¿no? Y después, sí, a nivel mundial tenemos datos también de 2017, estableciendo el 1% de la población, y un dato de 2018 que lo encontré ayer, entonces no lo había puesto ahí,
que trabajó con una corte en Canadá y Estados Unidos, donde también los valores son de 0,6 en la población general mayor de 45 años, 0,6 por ciento, para el año 2010. Y que preveían, esto se hizo en 2018, pero bueno, tomaron retrospectivo, que preveían que para el año 2020 iba a aumentar a 0,93 y para el año 2030 a 1,2. O sea, es una enfermedad. Actualmente en algunos papers pueden encontrar la palabra epidemia de Parkinson o pandemia de Parkinson, ¿sí? Adelante. Parkinson, la enfermedad de Parkinson lleva el nombre de quien la describió. Si bien hay descripciones previas, incluso en la literatura española se encuentran descripciones que mirándolas ahora decimos, oye, acá estaban describiendo a alguien con Parkinson, en la literatura. No estoy hablando de la literatura científica, estoy hablando del siglo XV. Bueno, quien lo describió médicamente fue James Parkinson, inglés, que a la vez era una persona, un naturalista, un político, con grandes, con una mirada social muy interesante, adelante, y que de ahí que después Charcot estableció, o el grupo Charcot, le pusieron el nombre de enfermedad de Parkinson, ¿sí? Su tesis, donde describe, es un ensayo sobre la parálisis agitante de 1817. Fíjense, parálisis agitante. Ya viene ese nombre, algo raro hay, ¿sí? Adelante. Bueno, si querés avanzar vos, Silvana. Bueno, ¿cómo no? Es la anterior, eso. ¿No se escucha bien? Sí. Bueno. Bueno, más o menos como dijo la doctora Basigalupe, Mariana, se clasifica habitualmente dentro de los trastornos del movimiento. Es una enfermedad neurodegenerativa, también la podemos ver clasificada dentro de los trastornos neurodegenerativos, y le sucede en prevalencia a la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Como enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Es una enfermedad, bueno, a nosotros nos parece apasionante, ¿no? Si cabe la expresión, porque esta paradoja que describió James Parkinson de la parálisis agitante hace que sea una patología bastante peculiar. Por un lado está agitado, por un lado no puede moverse, por un lado sale corriendo. Bueno, ¿qué pasa con esta enfermedad? Bueno, esta enfermedad no tiene afectada la vía piramidal, o sea, la vía motora pura está intacta, pero sí fallan los mecanismos que modulan, que permiten iniciar el movimiento, que permiten suavizarlo, que permiten los cambios de postura, que permiten inhibir los involuntarios. Es decir, falla lo que es la modulación y facilitación, pero el movimiento en sí mismo está conservado, lo cual le da a nosotros posibilidades terapéuticas o de rehabilitación, ¿no? A diferencia de lo que podría hacer un paciente con una lesión en la vía piramidal, una hemiplegia, ¿no? una paraplegia, en fin. Otra cosa que la hace particularmente compleja y también apasionante es que no es una enfermedad exclusivamente del sistema motor. Si bien ahí está clasificada, por eso comenzamos así siempre con eso, donde la encontramos, es una enfermedad muy sistémica, ¿no? Lo motor es una parte nomás, que es lo que le da popularidad, ¿no? Porque, bueno, cualquiera que dice Parkinson piensa en alguien que no puede moverse bien, que camina lento o que tiembla, ¿no? Sin embargo, ustedes saben que el sistema nervioso, a través de todos sus plexos, está en todo el cuerpo. Entonces, generalmente cuando aparece el cuadro motor, ya está avanzada la enfermedad. Lo que pasa es que no tenemos por ahora
muchas formas a través de la clínica, que sigue siendo el método habitual, de hacer un diagnóstico premotor, porque los síntomas premotores son bastante inespecíficos, si bien pueden aparecer varios años antes que los motores. Por ejemplo, el paciente puede comenzar una década antes con dolores musculares, y no vamos a pensar que va a ser un Parkinson. O puede comenzar con, es muy frecuente, un estado depresivo, depresión. Y todavía no sabe que tiene una enfermedad, o sea, tampoco la podemos atribuir a un mecanismo psicológico reactivo al duelo de la pérdida de la salud. O puede empezar con trastornos urinarios o sexuales, o trastornos digestivos, ¿no? Estreñimiento, o sea, el tubo digestivo, como ustedes saben, que están muy vinculados con el cerebro, al punto tal de que ya se llama segundo cerebro, y muchas veces los primeros cambios y las primeras modificaciones moleculares, la desinnucleína, el cuerpo de Lewis, aparecen en el intestino antes que en el, o sea, en el otro cerebro, que es cerebro también, pero no en el, todos consideramos el telencéfalo, ¿no? O el encéfalo. O sea, aparece en otros aparatos, órganos y sistemas. Cuando ya aparece el síndrome motor, que siempre aparece de manera unilateral, para hablar de Parkinson, propiamente dicho, porque hay muchos que son parecidos, pero no es Parkinson, ¿no? Es decir, hay síndromes o parkinsonismos. Bueno, la causa más frecuente es la enfermedad de Parkinson, ¿no? Pero hay parkinsonismos que responden a otras enfermedades, por ejemplo, vascular, una persona que ha sufrido isquemias en los ganglios de la base tiene un parkinsonismo. Los psiquiatras los conocemos, somos ya un poco viejos por el uso de aquellos antiguos neurolépticos o antipsicóticos, ¿no? U otros fármacos o tóxicos. Cuando es Parkinson, propiamente dicho, que se llama idiopático, ¿no? En realidad las causas se están estudiando, se considera una enfermedad ecogenética, es decir, existe una predisposición, como todo, la genética es insoslayable, pero depende de factores del ecosistema, digamos, que pueden ser tóxicos, que pueden ser infecciosos, climáticos, atmosféricos, físicos. Se ha descrito, por ejemplo, en algunas poblaciones donde hay mucho uso de algunos pesticidas, las teorías inflamatorias, autoinmunes, bueno, se está investigando mucho. Ese llamado idiopático, porque todavía quizás no sea una causa, sea un conjunto de causas que hace que, bueno, que se llame enfermedad de Parkinson propiamente dicho, siempre empieza de forma unilateral, ¿no? Y responde a la levodopa, que lo hace también bastante milagroso en un punto, es decir, responde como prueba terapéutica para el diagnóstico. Después vamos a ver que el tratamiento tiene muchos efectos adversos, que no es ninguna panacea, pero lo que tiene de bueno es que no hay otra enfermedad neurodegenerativa que vos le das la medicación y empieza a caminar. O sea, eso es muy elocuente, porque se le da lo que le falta. Hay muchas enfermedades, incluso en la enfermedad de Alzheimer podríamos decir que estamos dando algo que le falta si le damos un inhibidor de la acetilcolinesterasa, pero acá es muy palpable, es decir, el paciente está rígido, le damos la levodopa y se activa. Eso hace al diagnóstico, el comienzo unilateral y la respuesta sería maravillosa a la terapia sustitutiva en el momento, ¿no? La siguiente, por favor. Y la enfermedad, como yo les decía, es una enfermedad sistémica. Los síntomas no motores, que vamos a ver que son los que más afectan la calidad de vida, no los motores, que son los que todo el mundo conoce, sino los no motores, son premotores muchas veces, y como les decíamos, bueno, son inespecíficos. Como decía la doctora Bacigaluque, está haciendo estudios funcionales, tomografía por emisión de positrones o de fotón único, buscando radioligandos, para ver áreas inflamatorias que precedan a los síntomas. Pero todavía no hay nada, o sea, en la clínica lo hacemos con el diagnóstico clínico. Y cuando aparece el diagnóstico clínico es el diagnóstico motor. Y cuando aparece el diagnóstico motor es medio tarde, pero bueno, es así por ahora, ¿eh? Porque todo lo premotor es inespecífico.
Lo motor, lo clásico, lo más emblemático, si se quiere, más o menos los conocemos, la lentitud de los movimientos, la rigidez, el temblor de reposo, la hipotimia, esa postura fija y encorvada, el paciente siente que se propulsa hacia adelante, a veces en algunos casos a medida que la enfermedad avanza, cuando camina se va más para adelante, ¿no? Pareciera que no le alcanzan las patitas y a veces hasta puede llegar a casi caer, ¿no? Puede ocurrir. No es tan frecuente que se caiga, pero pueden llegar a caer. Porque, bueno, es como que se va adelantando el centro de gravedad y que sus piernas no le dan tiempo para alcanzarlo. La marcha festinante, esa marcha a pequeños pasos que parecía que se va como pegando al piso, la aquinesia, que son los momentos de bloqueo, de congelamiento, muy perturbadores para el paciente. Por ejemplo, cuando el paciente pasa de una superficie a otra, ¿vieron cuando va a pasar bajo el marco de una puerta? Eso es muy característico. Va a salir del baño y no puede salir, puede entrar. O si quiere girar sobre su eje o cambiar de rumbo. La kinesia paradojal, esta propiedad del sistema motor que nosotros últimamente la tomamos como una arma terapéutica. Y ahora vamos a ver un poquito eso. Y los trastornos también foniátricos, obviamente el paciente con Parkinson tiene, por su rigidez, su temblor, su cianorrea, porque prevalece la acetilcolina por sobre la dopamina, su disfagia, no traga, entonces le escurre la saliva, y tiene una voz, bueno, los fonoaudiólogos lo conocen perfectamente, una voz susurrante, ¿no? Una hipofonía, y pierde la línea melódica. Y esto también es importante, ¿no? Sumamente importante, obviamente, para la comunicación, y también hay técnicas interesantes para liberar un poco la voz. Dentro de lo no motor, lo autonómico, bueno, más o menos tubo digestivo, a la cabeza, problemas urinarios, todo lo que es lentitud, ¿no? Lentitud en el tránsito intestinal, lentitud en la evacuación gástrica, lentitud en la micción, ¿no? Pérdida de reflejos posturales, la persona se levanta de golpe y baja mucho la presión, lo cual es normal, pero en este caso es normal en todos, es normal en los ancianos, pero el enfermo con Parkinson tarda más en recuperar la presión, entonces se levanta de golpe y puede perder un poco la estabilidad. La piel característica, y acá faltan algunos puntos, que uno es la astenia, que es muy importante, la fatiga, una fatiga que atraviesa al paciente, que también afecta mucho su calidad de vida, y la hiposmia, la pérdida del olfato. La siguiente. Y a nivel psíquico-conductual hay una serie de cambios. Algunos pueden responder obviamente a cuestiones vinculadas con una adaptación o desadaptación, ¿no? A la pérdida. El paciente pierde muchas cosas, pierde la salud, pierde... Además, bueno, ya Mariano va a hablar de todo lo que significa las creencias de la gente, asociar Parkinson con una silla de ruedas, eso es muy común, asociar Parkinson con falla de memoria, que no debería ser, pero bueno, o asociar Parkinson con un pronóstico terrible. Obviamente que eso genera cambios psíquicos, pero además los cambios propios de la enfermedad vinculada con la disfunción dopaminérgica, que no es la única monoamina que está afectada, también está la noradrenalina, la serotonina, va produciendo algunos cambios. Muchas veces vemos que la persona, esa desaferentización dopaminérgica le da falta de placer, que no es exactamente depresión, pero a veces el paciente se torna un poquito más retraído o apático, hay que empujarlo un poco. La ansiedad social, el miedo a que me vean temblando, en fin, todo lo que eso conlleva, el miedo a que voy a salir y me va a agarrar, bueno, el paciente dice la garrotera, decía una paciente nuestra, me va a agarrar el parate o me va a agarrar Entonces eso hace que no pueda programar bien mi día, o abuso de la medicación, por la duda tomo antes de salir.
Es decir, el paciente, en vez de verlo muchas veces, bueno, esto es una enfermedad que no me paraliza, en el momento por ahí capaz que salto o mato un gol si voy a la cancha, el paciente piensa al revés, depende de cada paciente. Pero piensa, no, voy ahí y me voy a quedar trabado y no voy a poder. Entonces, eso lo amedrenta, obviamente, obvio, no lo puede controlar. Porque a veces las aquinencias son bastante caprichosas, no es que ocurre a tal hora después de la dosis, a veces sí, o antes de la dosis, pero a veces son bastante caprichosas. Ocurren, por ejemplo, cuando paso por debajo del marco de una puerta, o ocurre cuando estoy en un pasillo. Es paradójico también, porque si uno está en un lugar estrecho, estaría más seguro, ¿no? A veces los ancianos, cuando tienen fobia a caminar, eso les pasa en lugar abierto, ¡ay, se batata! En cambio, el enfermo con Parkinson, por el lugar abierto, empieza a correr, se siente bárbaro, y se siente más bloqueado en un lugar donde debería poder sentirse más seguro, en fin, esas cosas. Paradoja, exactamente. Los trastornos depresivos, que como les comentaba muchas veces preceden al síndrome motor, muy frecuente, que hay que siempre tenerlo bien en consideración, porque es uno de los principales motivos de pérdida de calidad de vida, muchas veces más que lo motor. Y los trastornos del sueño y otros síntomas psiquiátricos que son por la enfermedad y lamentablemente por efecto secundario de la medicación. Recuerden que la medicación es dopaminérgica, actúa a nivel mesolímbico y da algunos desastres a nivel conductuales, alucinaciones, delirium, pesadillas y un montón de trastornos que hay que tener en cuenta, porque a veces con el neurólogo estamos bajarle un poquito, subir, o sea, ¿cuál es el precio? Si estar mal motrizmente implica un estado mejor de salud mental, o si estar muy perdido, confundido, excitado, es el costo para que pueda moverse. Entonces ahí en ese balance, cuál es el mal menor, a veces tenemos algunas, no nos ponemos muy de acuerdo entre los psiquiatras y los neurólogos, pero bueno, en definitiva depende de la calidad de vida. El estado de los trastornos del sueño, por ejemplo, afecta mucho la calidad de vida. Claro, uno podría decir no duerme porque si no se puede mover, porque le falta medicación, no va a dormir, pero por otro lado la medicación le da insomnio, pesadillas, soliloquios que afecta al compañero de cama, trastornos de conducta asociados a sueño REM que empuja al compañero de cama, episodios confusionales, etc. La siguiente, para ir terminando ya. La parte cognitiva, la demencia asociada al Parkinson, como demencia no es frecuente, creo que ya no hablamos de demencia, hablamos de trastornos neurocognitivos mayores, ¿no? Lo que sí hay es un enlentecimiento a nivel de las funciones cognitivas, de la fluencia verbal, las funciones ejecutivas, la atención, la memoria de trabajo, pero componentes tipo Alzheimer en general no se ve. Si se viera, podemos pensar ya en otra enfermedad, como es la enfermedad por inclusión del cuerpo de Lewy, que es muy prevalente y que a veces se confunde con Parkinson porque son parecidos, pero es otra cosa mucho más grave. La siguiente. Bueno, y para terminar entonces, los síntomas no motores, bueno, este trabajo es bastante antiguo, que no son descubiertos rápidamente por el neurólogo, actualmente se le da mucha más importancia y seguramente esto ha cambiado, pero hay que tenerlos en cuenta porque a veces el médico clínico no los investiga o el paciente no los refiere porque cree que no tiene nada que ver con el Parkinson y son los que más afectan la calidad de vida. Existen escalas para calidad de vida, ustedes saben la siguiente, por favor, que el tema de calidad de vida es el paradigma hoy en día de la buena medicina, no tanto lo que el médico ve, que puede verlo bárbaro, está bárbaro, mejor que yo, como dicen a veces los médicos, ¿no? Para darle un consejo o una palmadita al paciente, y el paciente se siente re mal, lo que importa es lo que siente el paciente. Entonces vemos que hay escalas que ven la parte motriz, como alguna sección del UPDR, que quizás muchos lo conozcan, y el paciente puede puntuar bárbaro, se mueve, se levanta, camina, y la calidad de vida, que es otra escala distinta, que contempla otras dimensiones. A ver la siguiente, creo que está la siguiente. A ver la otra, la siguiente. Por ejemplo, depresión, el tema del estigma, la asistencia para la vida diaria, el soporte social, todas esas dimensiones son las que hacen realmente que el paciente tenga buena o mala calidad de vida. Y así hay pacientes que uno los ve que están bárbaros y puntúan pésimo la calidad de vida, bueno, porque tienen miedo, porque recién hicieron el diagnóstico, porque piensan que... Y otros que han logrado convivir o han logrado adaptarse, para lo cual, bueno, ese no es el fundamental objetivo, en fin,
conviven con la enfermedad y puntúan menos la calidad de vida, aunque para el ojo del buen neurólogo estén peor. Bueno, yo voy a detenerme acá, María. Si hablamos de calidad de vida, no podemos dejar de mencionar la travesía de la Quiaca Ushuaia que acaba de terminar Omar Rojas, un señor que tiene Parkinson desde hace creo que 13 años, en bicicleta. Ahora lo tenemos en Buenos Aires y después si quieren les puedo pasar las entrevistas que ya le han hecho en bicicleta. O sea que ahí, bueno, ¿dónde está la calidad de vida? Está muy claro. Entonces, vemos que el tema del movimiento, o sea, nosotros dijimos, y lo dijo Silvana, la enfermedad de Parkinson, donde la encontramos en los libros de neuro, donde en el capítulo de trastorno del movimiento. Ahora bien, ¿qué implica el movimiento humano? ¿Sí? El movimiento humano, como ya, bueno, lo estarán viendo, implica un problema antropológico, no es un problema físico-químico o mecánico, porque tiene que ver con los roles que los sujetos ocupamos en la sociedad, ¿sí? Con las distintas funciones que tenemos en la sociedad y cómo nos relacionamos con el ambiente. Es un problema antropológico que tiene que ver con esas relaciones entre los individuos y nuestros ambientes, ¿sí? Entonces, el anterior, una de las características que justamente de la enfermedad de Parkinson, que en realidad es del movimiento, del sistema del movimiento que todas las tenemos, y ya si nos ponemos a pensar en nuestras anécdotas, nos vamos a dar cuenta de qué momentos han salido. Es la kinesia paradojal, pero que, claro, como todas las características, igual que los problemas de memoria, todos tenemos problemas de memoria. Lo que, digamos, todos a veces nos olvidamos de las cosas, pero ¿cómo es más fácil estudiar la memoria? En una persona amnésica, ¿sí? ¿Cómo es más fácil estudiar el lenguaje en una persona fásica? Ya nos explicó la colega y nos instruyó sobre el tema. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver la kinesia paradojal mucho más clara en personas con trastornos del movimiento y claramente en personas con enfermedad de Parkinson idiopático, que a veces los diferencia de otros parkinsonismos. Y es un trastorno del movimiento que involucra, o la kinesia, mejor dicho, es un fenómeno del movimiento que involucra esas relaciones entre el individuo y el entorno. O sea que también la kinesia paradojal es un fenómeno antropológico. Adelante. ¿Quién le dio entidad a esto que ya existía? Porque es natural en nuestro sistema motor. El neurólogo Suqués, un neurólogo francés, que en 1921 hizo una publicación donde mencionó esto sobre los trastornos del parkinsonismo y enfermedad de Parkinson, y mencionó esto, hay personas que por ahí no pueden caminar y después antes de determinado momento salen corriendo. ¿Cómo puede ser esto? Si no pueden caminar. Y esto nos retrotrae esa idea de James Parkinson de parálisis agitante. ¿Cómo parálisis agitante? Y con todo lo que nos explicó Silvana de qué es lo que está afectado, qué vías están afectadas y cómo está conservado el movimiento. Adelante. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un experimento que se hizo con un señor, donde esto es, bueno, está publicado, donde se usó un objeto externo para ayudarlo a caminar. Era una pelotita que agarrada a un hilo, entonces el señor pateando la pelotita podía ir caminando, si no el señor, fíjense que justo está en la pasada, en la abertura de la puerta, que dice, Silvana dijo, es muy común ahí que ocurran estas aquí, y estos congelamientos. Bueno, el señor pudo salir del congelamiento gracias a ese objeto externo que iba pateando, ¿sí? Y uno dice, ¿pero cómo puede ser? Bueno, siguiente.
es la kinesia paradojal entonces? La kinesia paradojal es ese vínculo entre las posibilidades que tiene el individuo, que claramente nos la comentó Silvana, y lo que el entorno le puede dar. Si el entorno no le da nada, el individuo no se mueve. Si el entorno le da algo, hay que ver cómo el individuo reacciona a ese entorno. Y el entorno, pensemos que somos todos nosotros, ¿eh? El entorno no es algo externo a nosotros. Ese entorno, ¿cómo se le llama? Esos fenómenos del entorno que le dan al sujeto una posibilidad de moverse. Affordances se le llaman. Y existen los affordances sociales. Por ejemplo, si hay un grupo bailando, bailo más fácil que si tengo yo solamente la música. A veces, dependerá. Las affordances, esos elementos del entorno que me ayudan a moverme, tienen que ver con las historias de vida. Por ejemplo, este señor que pateando la pelotita avanzaba, es un señor que se había dedicado al soccer. Es de otra cultura, alemana. El video. Bueno, no el video, es la foto, pero también tenemos el video, ¿no? Lo que pasa es que para no complicar la tecnología, dijimos ponemos la foto. Después los invitamos a todos al taller de Parkinson para verlo en vivo y en directo si quieren. Entonces, esta posibilidad de vincular el individuo con el entorno ha sido estudiada, porque no es una cosa esotérica, no, está siendo estudiada más como fenómeno, pero últimamente he encontrado que también en algunas publicaciones, muy pocas, se habla de su uso terapéutico. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el taller de Parkinson? Gracias a la inspiración de nuestro maestro, Dr. Dillon. Él dijo, pero usemos este fenómeno que vemos de la kinesia paradojal para ver cómo podemos estimular el movimiento. Ahora, si esa kinesia paradojal tiene que ver con factores del entorno, ese entorno están afectando al individuo a través de ¿qué? A través de la percepción y la emoción. Entonces, esos factores del entorno tienen que mover, y mover en el sentido de movilizar. Entonces tienen que ver no solo con el sistema perceptivo-motor, sino también con el sistema emocional. Y es ahí cuando nosotros en el taller de Parkinson generamos estrategias como, primero, el trabajo en grupo. Segundo, el trabajo en grupo con actividades que tengan que ver con la música, con el canto, con la danza, con el juego deportivo, ¿sí? A ver, si yo hago así, bueno, te la tiré mal, ¿qué hiciste vos? Lo fui a agarrar. Exacto. Ese es un perfecto ejemplo de afórdanse. Ese vasito en el aire, yo lo tiré y uno lo agarra. Eso es un afórdanse. Ahora, una persona con Parkinson, que está rígida, que qué sé yo, se lo tirás, levanta los brazos y lo agarra. Y ahí es donde vemos la kinesia paradojal. Ahí es donde la vemos en carne, ¿sí? Porque esto es mucho más simple, sí. Nosotros, bueno, ya estamos acostumbrados, ya que tenemos el mundial, bueno, ya sabemos que te tiran la pelota, pateas, todas esas cosas que la gente que sabe. La gente con Parkinson, que no se puede mover y sin embargo puede levantar los brazos cuando pasa esto. ¿Qué está pasando ahí? Démosle un uso terapéutico a esto. Bueno, entonces acá tienen varias, que después pueden ver las publicaciones sobre cómo se va explicando la kinesia paradojal, pero lo más interesante de esto es que no está del todo explicada, ¿sí? Seguimos indagando sobre eso, pero nosotros, desde nuestro punto de vista, no simplemente por curiosidad científica, sino por el uso terapéutico que se le puede dar, ¿sí? A decir verdad, la curiosidad científica, si no tiene un sentido social, en nuestros ámbitos no tiene mucho sentido. Entonces, pueden generarse, bueno, esto ya lo dijimos, ¿no? Contextos de aprendizaje. Ay, aquel se me quedó así que lo puse. Había una que pasó, fue interesante, claro, con el estigma.
Una que pasó que... No, ¿No? no La de tenía yo. la de las fotos, los estereotipos. Bueno, ¿viste? Esto no está mejor, no. No, acá lo que yo quería señalar era, bueno, pero ya me viene bien para decir otra cosa que no lo tenía planificado decir. Esto era lo mismo que hicimos con el vasito. O sea, fíjense, un bebé, vemos este bebé del medio, ¿qué hacemos? Es un afordance social. Es un afordance social. No es el vasito, pero lo levantamos. Excepto que no tengamos modo de movernos. Pero una persona con Parkinson sí tiene modo de moverse. Si estamos en grupo, solemos sincronizarnos. Esta caminata tiene que ver con... Solemos sincronizarnos con quien vamos caminando al lado. A veces no solo pasa eso, sino que, dígame la verdad, a muchos nos ha pasado, tratamos de ganarle. Aunque no tengamos ni idea quién va al lado, ¿no? Yo que camino y por ahí digo, ay, si le doy un poquito más. Bueno, eso es toda una afordance social que nos estimula el movimiento. De paso me hace llegar no tan tarde al lugar donde voy. Acá, esta mano, ¿qué dice? Y hay algo ahí. Alguien lo está llamando. Esta otra mano, por favor, en el mar. Esta persona que estira los brazos, ahí hay un abrazo, ay, en la época de pandemia, ¿cómo queríamos eso? Estamos todavía en pandemia, pero ahora ya nos abrazamos, ya nos acostumbramos. Ahora bien, y esto me hizo acordar Silvana, estas cuestiones de la kinesia paradojal nos hacen reflexionar también sobre la imagen que tenemos de las personas con Parkinson. Si nosotros decimos una persona con Parkinson, pensamos una persona anciana, encorvada, sentadita, a veces bastante quieta o moviéndose, pero moviéndose anormalmente, ¿sí? Puede estar el temblor o la rigidez, casi no nos habla, con cara de póker. No es cara de nada, es una expresión particular que a veces se identifica con el enojo. Recuerdo haber leído una señora que comentaba que el nieto le decía, abuela, ¿por qué siempre estás enojada? Y ella estaba siempre enojada. Simplemente esa expresión, ¿no? A veces, entonces, la comunicación es mucho más difícil. Sin embargo, tenemos personas jóvenes con Parkinson, pero muy jóvenes, mujeres muy jóvenes. Imagínense un embarazo en una persona que está tomando medicación dopaminérgica para el Parkinson. Eso está totalmente invisibilizado. Ahora lo estamos visibilizando. Ahora estamos cambiando la imagen de las personas con Parkinson. Bueno, no lo estamos cambiando nosotros, nos las están mostrando las mismas personas con Parkinson. Nosotros no descubrimos nada. Entonces esto tiene que ver también con el estigma social. Entonces, las social affordances también están relacionadas con el estigma social. En cuanto podamos educar más la educación, podamos educar más la población, las social affordances o las affordances sociales van a poder estimular más el movimiento de las personas con Parkinson. Bueno, en nuestro taller entonces buscamos justamente mejorar la calidad de vida de las personas con Parkinson a partir del uso terapéutico de esta posibilidad de la kinesia paradojal. Ya están cansados, pues ya se les ven las caritas de cansados. Bueno, esta cosa que yo puedo percibir a través de la expresión de ustedes, que me lo están comunicando sin ni siquiera abrir la boca, no se puede percibir a veces a las personas con Parkinson por esa expresión. Entonces, la comunicación está afectada. Tenemos que generar formas de poder comunicarnos con las personas, ¿sí? Para que puedan expresar sus derechos, ¿sí? No solamente que no pueden comunicar, sino que a veces genera en la percepción errónea de que quiere. Lo peor, porque claro. se le cae la baba, está así, uno que piensa, sin saber, que está en otra, que no percibe, que no está atento, No que no le interesa, y nada, que está recontralúcido, recontraatento. Tarda en responder. No me escuchó, no le importa, no entiende. Y chao. Y esa persona se queda afuera. ¿Sí? Afuera de todo. Y entonces se queda dentro de su casa.
ejemplo, miren este señor, que es un señor relativamente joven también. A ver, este señor tiene Parkinson, estamos jugando al béisbol adaptado, en el taller de Parkinson. Cuando teníamos el taller, ahora no lo tenemos en el Hospital Romero, ahora lo tenemos en el Centro de Salud de Coporá, ¿sí? Del barrio de San Carlos. En este momento lo desarrollábamos, y por muchos años lo desarrollamos en el Hospital Alejandro Cor, al cual le agradecemos muchísimo todos los años de apoyo, y ahora agradecemos al Centro de Coporá, por supuesto. Está jugando al béisbol, entonces fíjense las posiciones, viene la pelotita, como con el bate le va a pegar, le pega, sale corriendo, fíjense la secuencia, cómo sale corriendo al otro puesto. Esto es bastante raro de ver en una persona con Parkinson. Obviamente, como les digo, la imagen está cambiando de las personas con Parkinson. Ya no tenemos esa imagen de Gower del 1800, el discípulo 1800, mediados del otro siglo, vamos a decir, 1860, por ahí, el discípulo de Charcot. No, ya esa imagen sigue existiendo, pero también tenemos otras imágenes, que bueno, me faltó poner en este PPT, las otras imágenes, porque ya, si no, no sé. Pero bueno, fíjense estas expresiones también. Tengo un nietito de 6 años que quiso escapar a la puerta y estaba abierta. Yo corrí para pararlo. ¿Cómo hiciste? ¿Qué fue lo que te hizo correr? Que no me agarraba a la calle. O sea, después de correr se dio cuenta que había corrido para pararlo. O la se produce en mí una calidez interior que solo se compara con el sentimiento familiar. Me ayuda a sobrellevar la enfermedad con una óptica muy simpática que me produce el llegar a extrañarlos con bastante tiempo antes del día de concurrencia, que como siempre desde el año 2002, porque no dijimos, este año cumplimos 20 años, desde el año 2002 tenemos todos los días martes por la mañana, incluso en pandemia, con Zoom mediante. Así que bueno, muchísimas gracias y disculpen si no